Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a conversar desde Francia con Xavier Ricard, es un antropólogo peruano-francés. Él trabaja por el cambio social y ecológico. Él ha planteado un tema denominado Volver a la Tierra. Es una serie de 35 propuestas de cambio social, energético y productivo. Vamos a conversar con él. Perfecto. Xavier Ricard, bienvenido a Radio Conexión Vida. Gracias por estar comunicándote con nosotros en este momento. Gracias por la invitación. Javier, hay un planteamiento desde ustedes, desde tu persona y desde un grupo de personas que trabajan contigo sobre una propuesta que tiene que ver con un cambio social, un cambio energético, un cambio productivo, denominada Volver a la Tierra. Son 35, específicamente 35 propuestas relacionadas a estos temas. ¿Puedes contarnos cómo nacen, en qué coyuntura o debido a qué nacen estas propuestas? Bueno, estas propuestas nacen debido primero a la toma de conciencia de que ya es demasiado tarde para invertir la curva del calentamiento climático, es decir, que vamos a pasar el umbral de los 2 grados de calentamiento global de acá al 2040, lo cual implica temperaturas en ciertas zonas del mundo, y en particular en África del Oeste o en la zona de Bangladesh, India, todo el delta del Gange, temperaturas que llegan a ser mayores a 50 grados y donde, debido a la humedad ambiental del ambiente, la capacidad de autorregulación del cuerpo humano se ve perjudicada, y la gente no puede, a no ser que consiga un lugar fresco en un lapso de 2 horas, no puede sobrevivir a temperaturas de este tipo, con tasas de humedad de este tipo. Entonces vamos a tener que enfrentar la posibilidad de miles de millones de muertos, porque realmente de esa amplitud es el drama humano que nos está esperando. Y también pues migraciones masivas para ir a lugares donde uno pueda vivir. Eso ya es una certitud, es una certeza, ya no se trata de hipótesis. Incluso digamos, si paráramos hoy mismo todas las emisiones globales de gases a efecto invernadero, la curva va a seguir ese mismo proceso. Entonces casi que estamos hablando de cambios que no van a surtir efecto ahora, pero que es necesario hacer estos cambios para que en algún momento, algún día, después del 2040, 50 o de acá a fines del siglo, se pueda volver a pensar en un mundo viable donde la humanidad pueda cobijarse, ¿no? Entonces, esta seriedad, la situación ha llegado a un nivel de seriedad y de drasticidad tal que las medidas tienen que ser drásticas también. Tenemos que pensar un cambio radical de patrones de vida, de concepción del desarrollo, de concepción de nuestra relación con lo que no es humano, con la vida y los seres no humanos. Es absolutamente necesario, porque si no, no solamente se verían afectadas gravemente estas zonas, sino el conjunto del planeta. En el caso del Perú hay motivos de preocuparse, pensando solamente en los glaciares y en la desaparición de los glaciares, que en temporadas secas alimentan los acuíferos de las ciudades ubicadas en la costa, toda la actividad agropecuaria, y digamos, la posibilidad misma de vivir en el país se va a venir viendo perjudicada. Entonces estamos en una situación que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad y que afecta de manera distinta, obviamente, a todos los países del globo, ¿no? Para pensar en eso,
imaginándonos ya ni siquiera el futuro nuestro, sino el de las generaciones que vendrán después de nosotros, hemos escrito este libro. Dime una cosa, ante esta situación de pandemia, de emergencia sanitaria a nivel global, ¿consideras que hay una mayor posibilidad del planteamiento de este tipo de propuestas ante una situación tan agresiva, ¿no?, y tan drástica de la pandemia? Tienen que haber planteamientos drásticos respecto al cambio en el que estamos viviendo. No podemos seguir viviendo de la misma manera, ¿no? Se habla de una nueva normalidad, pero aparentemente esa nueva normalidad está sujeta nuevamente a seguir el mismo patrón. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que lo primero que nos ha enseñado la pandemia es que es posible de un día para otro hacer cambios absolutamente radicales. Es posible hacerlos. En Europa, esos cambios se decidieron cuando ya en Italia las capacidades hospitalarias habían sido saturadas y los muertos ni siquiera se podían enterrar en los cementerios porque ya también habían demasiados muertos en los cementerios en el norte de Italia y había que enterrarlos en fosas comunes. Entonces, cuando el peligro y cuando el peligro, la muerte, se hace inminente, se hace visible, se hace perceptible, y que de lo que se trata es de la supervivencia de la gente, de pronto los gobiernos son capaces de tomar decisiones absolutamente drásticas. El problema de los cambios ecológicos y sean estos cambios climáticos o cambios en la extinción de la biodiversidad, es que sus efectos solamente resultan perceptibles mucho después de que las causas que han generado esos efectos han sido producidas. Pues nosotros vamos a ver las consecuencias de las emisiones de hoy en el 2040, pero las emisiones de la situación climática actual es producto de las emisiones de hace 20 años, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que hay un desfase entre la percepción del peligro y la toma de decisiones. Es un drama eso, porque la gente sigue pensando y las decisiones no se toman y después ya es demasiado tarde porque hay una inercia muy grande del meta o macroecosistema planetario. Pero que sea posible, que sea muy posible cuando una población ya ha tomado conciencia de los riesgos y es capaz de ver las consecuencias de sus actos y se piensa de manera ya, digamos, compartida a nivel de la población, que hemos alcanzado un umbral, que hemos alcanzado lo que los geólogos o los especialistas del clima llaman un tipping point, ¿no? Es un punto de quiebre, un punto donde ya hay irreversibilidad. Cuando eso pasa, cambios drásticos son posibles. Entonces, bueno, yo creo que hay un trabajo ahora que tenemos que hacer para convencernos de que nosotros ya hemos alcanzado un punto de quiebre desde el punto de vista digamos, de la desregulación macroambiental planetaria. Ya lo hemos pasado ese punto de quiebre. Entonces las decisiones hay que tomarlas ahora y hay que tomarlas radicales, no hay otra forma. La posición de reformas graduales no corresponden con el nivel de emergencia. Y entonces ahí nos topamos con una dificultad, que es que para conseguir eso hay que enfrentar los intereses que hasta ahora han constantemente dilatado estos cambios. Entonces hay una cuestión ahí realmente de enfrentamiento político, van a ser luchas muy difíciles, y para que esas luchas puedan salir victoriosas, es importante que la población esté unida. Y cuando hablo de la población, hablo de todos quienes tienen esta preocupación y que en realidad, sea cual sea su clase social, va a terminar siendo igualmente perjudicada, porque si nos morimos todos, ¿eh? Eso no hay duda. No se puede vivir en un desierto. No se puede vivir en un desierto por más que uno tenga un carro de lujo
o un sistema de aire acondicionado si ya no hay producción agropecuaria, si ya no hay sistema de salud, si ya no hay, bueno, nos morimos igual. Entonces, el trabajo ahí es realmente cohesionar a la población para conseguir un consenso hacia esos cambios y enfrentar los intereses económicos que hasta ahora hacen obstáculo a que políticas de esta naturaleza, como las que proponemos nosotros en nuestro libro, se implementen. Javier, ¿qué aspectos o áreas de la vida de las personas serían afectadas de manera positiva, principalmente en el campo de la salud, con estas 35 propuestas de Volver a la Tierra? Bueno, yo creo que lo primero que hay que notar es que todos vivimos en un sistema completamente paradójico en que todas las decisiones que han sido tomadas por los gobiernos sucesivos desde que hemos entrado a la fase de la modernidad, en el siglo XVII, hace mucho tiempo, han sido orientadas al aumento de la producción y el aumento de la producción con aras a aumentar, por un lado, una calidad de vida, pero una calidad de vida medida como potencia de acción, ¿no? Es decir, mientras más más herramientas tenemos para actuar y más poderosos nos sentimos, más prósperos nos sentimos, pero eso implica que constantemente se mide el progreso por la cantidad de energía y de materia que un individuo consume. ¿No? Cuando yo para realizar un viaje necesito movilizarme con un vehículo, etcétera, estoy gastando energía, tengo la sensación de ser poderoso porque me muevo de un sitio a otro a gran velocidad, pero eso genera un consumo de energía y materia. Esos gastos de energía y materia también tienen consecuencias en nuestra salud. Tenemos los problemas de los residuos y de las contaminaciones, tenemos el problema de que esta energía y materia hay que sacarla de alguna forma del ecosistema. Entonces, si empezamos a desarrollar una política que apunta no al aumento de la potencia, sino al mantenimiento de la vida, en el sentido de justamente la multitud de cadenas vivas que nos rodean y que nos garantizan un ambiente sano y adecuado para nuestra propia vida como animales que somos, ¿no es cierto? Hay una dimensión de salud ambiental, de salud pública, que va a tener inmediatamente efectos en la vida de las personas y en su calidad de vida, pero ya medida de otra manera, ¿no? De lo que se trata es de justamente poder respirar un aire sano, comer una alimentación que no venga a ser triturada y modificada para responder a las necesidades de la industria, sino una alimentación de proximidad, de cercanía, diversificada, de calidad. Eso tiene impactos. Y luego, obviamente, lo otro es que si decidimos que las pocas tecnologías que son muy gastadoras, consumidoras de energía y de materia, ya no tienen que ser de uso individual, sino aquellas que pueden ser mutualizadas. Uno de los sectores prioritarios donde deberíamos concentrar el gasto energético es el sector de salud, como el sector de educación, como todos los sectores que son bienes comunes. Entonces ahí podemos tener escáner, podemos tener máquinas que consumen mucha energía, pero el uso de esas se hacen en provecho de la población en general y no para usos individuales. Entonces el mundo que imaginamos mañana es un mundo en que las tecnologías de consumo individual son menos consumidoras de energía y materia, más rústicas, más ya se acabaron los celulares con pantallas y que permiten ver películas en el carro cuando uno se está movilizando y sigue viendo. Pues, esas cosas gastan una energía de mente. Hay que reducir esos gastos individuales superfluos
de energía y de materia, porque para fabricar un celular hay que devastar medio mundo, ir a buscar minerales o tierras raras y generan problemas ambientales macrosistémicos enormes. Entonces, el mundo del futuro tendría que ser un mundo donde los consumos individuales son sobrios en energía y los consumos para uso común ahí se pueden, digamos, permitir el uso de energía y materia. Lo que tenemos que hacer ahora es topar el consumo global de energía materia, es decir, el planeta y su ecosistema nos permite una, un consumo global de energía y de materia de tanto. Más allá, los ecosistemas no pueden reproducirse. A partir de ahí, hay que repartirse por países y por individuos, otorgándole a cada individuo una cuota. Cada individuo tendría atribuida una cuota anual de energía materia por consumir, ¿no? Y entonces ya tú decides en función de tus prioridades a qué la dedicas. Obviamente esa discusión tiene que ser en forma democrática, tiene que ser de tal forma que no hay diferencia entre ricos y pobres, porque cual sean los recursos de uno, la cuota tiene que ser igual para todos, y por más que yo tenga dinero, no puedo comprarle a alguien que no hubiese usado su cuota, porque eso significaría que los ricos pueden seguir viviendo con formas de vida muy ostentosas y muy gastadoras de energía y materia, y los pobres no. Entonces tiene que haber una igualdad estricta en este rubro, y lo ideal sería que esto se haga a nivel internacional, pero desde ya países responsables y que tienen que podrían ejercer un liderazgo en el tema, podrían empezar a estimularlo en sus propios contextos, ¿no? Y esto es el caso de Francia, y nosotros estamos intentando luchar para que una propuesta de este tipo llegue a gobierno en el 2022, que es la fecha de las próximas elecciones presidenciales en Francia. Sí, ¿qué sucedería, Xavier, si no se plantean estas propuestas drásticas a mediano o largo plazo, como tú lo estás planteando? Realmente, ¿cuál va a ser el futuro si seguimos a este ritmo vertiginoso del consumo, del extractivismo, de priorizar la minería antes de priorizar la salud, como lo ha hecho el ex premier cateriano acá en el Perú? ¿Qué sucedería en el futuro con nuestros hijos, con nuestros nietos? Bueno, claro, hay, hay 4 escenarios, de los cuales 2 responden a tu pregunta, es decir, ¿qué pasa si continuamos en la vía del crecimiento desenfrenado de nuestros niveles de consumo de energía? O intentamos negociar a nivel internacional compensaciones, pero que en el fondo van a seguir deteriorando el ecosistema y nos van a llevar a las catástrofes que hemos dicho, pero de alguna manera buscando compensar, buscando digamos, hacer que los impactos más negativos puedan ser absorbidos por los países pobres o los países que están que son más vulnerables frente a los riesgos de crisis ecológica global. O ni siquiera hay esa forma de compensación, ni siquiera se consideran operaciones de ese tipo, y a lo que vamos es a una situación de caos y de guerra, incluso en los propios países ricos, donde los pobres van a ser más afectados que los ricos, y las desigualdades frente al cambio climático, frente a las vulnerabilidades que la economía mundial está generando, las desigualdades van a seguir creciendo. Entonces, si aceptamos la idea de que
de consumo de energía y materia se va a mantener, la variable crucial es saber si va a haber algo de cooperación, algo de solidaridad o no. Pero en todo caso, haya o no haya, nos vamos a la catástrofe. Entonces, puede ser una catástrofe más o menos solidaria, pero una catástrofe. La única manera, no de evitar la catástrofe, sino de darnos una salida en algún momento. La catástrofe la vamos a tener, como te decía en el comienzo, eso es una cosa casi segura, de que nos vamos hacia un horizonte de colapso, ¿no? De muchas regiones del mundo, incluso de partes de regiones enteras de los países del norte, que van a colapsar. Entonces, eso sí es seguro. La posibilidad de salir de eso descansa en la reducción drástica, pues, del consumo de energía y materia. Entonces, eso también puede hacerse de una manera solidaria o no. Ahí también viene la variable cooperación o no cooperación. Los que digamos, abundan en el sentido de que hay que cambiar de paradigma, no necesariamente son solidarios y pueden imaginarse comunidades recluidas, encerradas en sí mismas, con poca colaboración hacia las demás que no tendrían los mismos recursos y todo, haciendo uso de sus recursos sin querer compartirlos. Bueno, uno puede imaginar un escenario de descrecimiento no solidario, y que también puede ser violento, ¿no? Y el único escenario, digamos, que responde al interés general y que es humanista y que permite mantenernos a la altura de nuestra humanidad, digamos, de nuestro mandato de ser humanos, es el escenario de un descrecimiento coordinado, solidario, compartido, con justamente transferencias de recursos para que cada uno pueda enfrentar su propia estrategia, su propia trayectoria, mientras llegamos a una sociedad viable tal como yo la estaba definiendo, ¿no? Eso es lo que yo creo que en el contexto actual es lo que hay que hacer triunfar, y es muy interesante que en el mundo se generen movimientos sociales que apuntan a la misma cosa, que han comprendido que el capitalismo contemporáneo en su vertiente ya más neoliberal y avasalladora y colonizadora que nunca, nos está llevando a todos a la quiebra, norte y sur, y que de alguna forma se manifiesten alianzas entre los países del norte y del sur que quieren hacer estos cambios. Eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso. Rompe el esquema tradicional de oposición norte-sur, donde generalmente los países del sur dicen a los países del norte: ya, pues ustedes hagan lo que tienen que hacer y después ya veremos, ¿no? O que ustedes nos han colonizado. Todo eso es cierto, todo eso es totalmente cierto, pero las sociedades civiles de los países del norte, que están intentando romper con el modelo de desarrollo capitalista y el régimen de acumulación del capital, también están en el fondo enfrentando cada vez más en su carne lo que han experimentado los países del sur, y se sienten cada vez más parecidos a ellos frente al poder totalizador del capital. Entonces hay que juntar manos y hacer alianza. Hay que juntar esfuerzos para poder lograr un cambio, ¿no? Justamente ahí iba la última parte de esta entrevista. Las personas que nos están viendo y nos están escuchando, nosotros somos una radio comunitaria, una radio por internet comunitaria. ¿Cuál es el primer cambio? ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde tienen que comenzar las personas para poder entender, si entendemos la realidad como lo estamos entendiendo, que estamos en una verdadera crisis y donde es necesario el planteamiento de un cambio de paradigma? ¿Por dónde debemos comenzar en nuestra vida cotidiana, Xavier, para ir planteando desde la práctica ya cotidiana de las personas, de todos y todas, un redireccionamiento hacia ese cambio?
Bueno, yo creo que además en el caso peruano eh, hay todavía una práctica social de redes de solidaridad, de redes territoriales que mantienen, digamos, cosa que se ha perdido en los países del norte, que se han vuelto muy individualistas y donde resucitar las dinámicas de asociación, de articulación entre personas es más difícil. En el Perú hay una larga tradición de articulaciones macrorregionales que son a través de personas, las que viven en tierras altas, las que viven en tierras bajas, las que intercambian, las que vienen de su pueblo de origen y todo. Hay que desarrollar esa economía social y solidaria eh, que, digamos, se hace en base a cooperativas, a asociaciones, a sistemas mutualistas y escapan de alguna manera a las reglas del mercado formal, del mercado, digamos, eh, que tiene como aras, como objetivo el, 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 el provecho económico y no la viabilidad social, ecológica y el bienestar de las personas. Entonces, lo primero que yo diría es buscar abastecerse en todo lo necesario a través de redes de economía social y solidaria que permiten garantizar los intereses de sus miembros, que permiten viabilizar al agricultor, darle una seguridad de que sus producciones van a poder venderse, que permiten viabilizar al pequeño productor artesanal, etc. En el Perú eso existe, entonces en vez de ir a Saga Falabella o de ir a no sé dónde ¿no? Proporcionarse, comprar sus alimentos o al Wong o donde sea, hay que hacerlo a través de los circuitos de economía social y solidaria. Reducir al máximo los consumos energéticos no necesarios y uno se da cuenta de que al hacer eso, todos los recursos que uno tiene y que no dedica digamos, a las empresas cuyo objetivo es esencialmente pues, generar capital, ¿no? Esos recursos que uno tiene y que dedica a otra cosa son factores de vida. Claro. Son factores, se amplían las relaciones sociales. Cada vez que yo hago una compra ¿me entiendes? Lo que haces no solamente estás comprando un artefacto, te estás relacionando con un montón de personas, aumentas tu capacidad de conexión social. Y eso es en el fondo la vida, ¿no es cierto? La vida es eso, es poder compartir experiencias, es compartir creatividades, ser reconocido como un ser que contribuye al bien común a través de su creatividad y de su persona misma. Entonces, jamás nos sentiremos más vivos que cuando somos partícipes, inclusive a través de cosas muy cotidianas como es bueno, comprar lo necesario para la vida y la subsistencia. Si lo hacemos de una forma ya que corresponde con un proyecto político, que es el solidarismo o una política de la vida, y que viene a sustituirse al capital. Entonces yo creo que eso es el consejo que yo daría y que yo intento también por mi parte hacer y hasta ahora me, me provee con innumerables alegrías, claro, de gente nueva que descubre. Aparte que tú has trabajado en el Perú muchos años, has escrito un libro también, hablas quechua, entonces tú conoces. Hablo quechua. Por eso que yo digo, el Perú, justamente, por eso digo yo, el Perú tiene en verdad un acervo extraordinario, no solamente teórico y una biblioteca, sino un acervo de prácticas actuales que justamente remiten a esto, porque siempre en la historia de este país los campesinos se han articulado a través de redes de intercambios regionales, desde la costa hasta la montaña y hasta la puna y después pasando
por el piedemonte amazónico y todo. Estos intercambios se realizaban en una lógica que no tenía nada que ver con el mercado, se siguen realizando así, son alianzas entre personas que saben que pase lo que pase, cuando llegan al pueblo con sus mercaderías, van a encontrar a su compadre o a su comprador que les va a comprar, que los está esperando y que no le ha vendido que no le ha comprado a otro porque ofrecía mejor precio, nada, que espera que venga su compadre. Esa forma de decir, en el fondo de lo que se trata cuando hacemos un intercambio, no es solamente comprar y ganar y sacar la mejor ventaja, sino es mantener relación. Lo esencial es mantener relación, porque si no nos sentimos protegidos por el hecho de tener a alguien que nos apoya en algún sitio y que eso no nos da una forma de seguridad, en el mundo no somos nada. En el mundo no somos nada. Desprovistos de esa seguridad y esa confianza, estamos desamparados. Entonces los campesinos y los agricultores y los pastores de altura, yo trabajé en el Ausangate 5.000 metros de altura, ya más arriba ya no hay sino nieve. Cuando emprenden un viaje de 300 kilómetros con sus llamas, obviamente ellos confían en que al llegar a su punto de llegada, van a encontrar a su contraparte, a sus compañeros, pues que los están esperando para poder intercambiar su charqui o sus productos de lana contra la calabaza, la coca o el maíz. Si no, no emprendes un viaje de esta naturaleza, pues no te vas a lanzar unos 300 kilómetros caminando. Yo creo que acá hay una lección, y la lección es que nosotros no emprendemos nada si no sabemos que hay algo que digamos, nos garantiza que la sociedad va a seguir existiendo. Cuando ya ese miedo nos empieza a azotar, es parálisis de la vida social, es parálisis del emprendimiento, de la iniciativa, de la creatividad, de la imaginación. Es lo primero que necesitamos guardar, es esta urdidumbre social. Y por eso creo yo que la economía social y solidaria, que precisamente tiene ese mismo objetivo, es la que tendría que venir a sustituirse al capitalismo como sistema de organización. Bueno, Javier, te agradezco bastante, muchísimo que hayas estado desde Francia comunicándote con nosotros. Un abrazo a la distancia y esperemos tenerte pronto por acá para seguir trabajando estos temas que son tan importantes y necesarios. Encantado, y yo les agradezco mucho la invitación, te agradezco a ti el haber hecho el esfuerzo de leer el libro, las preguntas y todo, muy, muy contento de haber podido conversar con ustedes, y bueno, pues acá yo a la orden, en cualquier momento la seguimos. Gracias, Xavier Ricard, desde Francia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, estuvo con nosotros Xavier Ricard, antropólogo peruano-francés, con sus 35 propuestas de cambio social, energético y productivo. La propuesta denominada Volver a la Tierra la vemos como una necesidad urgente de ir replanteándonos nuevos paradigmas en base al desequilibrio social y ecológico que estamos viviendo en estos momentos. Será hasta la próxima semana.